título que pusimos, El silencio de Dios. Si hay algo que a mí me produce una especie de un vacío, como un vacío emocional, por decir así, o mejor dicho, una traición emocional, es cuando yo invierto media hora, o 1 hora y media, 2 horas a una película que me atrapa a un principio, pero su final es terrible. ¿En qué sentido? Es un desastre. Para mí, por lo menos es un desastre. Los protagonistas mueren, no hay una redención, no hay una resolución, no hay... A veces termino la película y miro a María, no puedo creer. ¿Eso? Y lo peor, no es parte de una serie, que una serie sí te deja medio que terminar, pero no hay una segunda película, tú no lo encuentras. Y bueno, una historia mal cerrada no termina mal. Y uno queda mirando y ¿para qué he dedicado el tiempo ese de mi vida a ver eso? ¿Qué sentido tiene? El problema no es que haya dolor en la historia, sino que el problema es que el dolor no conduce a nada. Y la mayoría de las películas nos acostumbraron así. O sea, nos acostumbraron al contrario, que es el héroe sobrevive, el villano pierde, la pareja se quedan juntas y vivieron felices y comieron perdices. Un espejismo exacto de lo que nosotros deseamos para nuestras vidas. Y a veces salimos del cine o del salón o donde esté viendo la película, es como una sensación interna que el universo está en orden. La Cenicienta, qué bueno. Los planetas se han alineado y todo va bien. Hasta que llegó el bendito Titanic. Jack muere. Te ríes, pero es muy triste. Entonces, no, Jack, por favor, sube en la tablilla de Rose. O por lo menos, búscate una, que había un montón flotando. Y el Jack se queda. No malgaste tu vida, Jack, por favor. Y no me digas que no lo pensaste, ¿eh? No lo digas, es vergonzoso, la verdad. Siento vergüenza. Bueno, no tiene nada que ver con la predicación, pero esa puerta que Rose quedó arriba, se subastaron por $700,000. No tiene nada que ver con la predicación, pero bueno. Quería que supieran, porque estoy indignado hasta hoy. Porque Chuck se muere. Pero aquí viene lo interesante. Nos indignamos porque algo en nosotros exige un final feliz. Nuestra mente espera que el sacrificio tenga recompensa, que el amor sobreviva, que el bien gane. Y cuando eso no ocurre, algo dentro de nosotros protesta. Y no es solamente en el cine que nos pasa eso. Nosotros fuimos creados en plenitud y felicidad perfecta después del pecado, de abundancia al deseo de un final feliz. Y por eso nos incomoda cuando una historia rompe todos esos parámetros que nosotros tenemos. Por eso nos frustra cuando oramos y la oración no cambia nuestras circunstancias. Por eso nos frustra. Por eso el Salmo 88, si ustedes prestaron atención mientras se leía, nos descoloca cuando leemos ese salmo. Porque termina como Titanic. Sin tablilla extra, sin un rescate visible, sin un final feliz, por lo menos inmediato. Y es ahí donde nosotros podemos conectar con nuestra experiencia humana, la continuidad de mis circunstancias como el final de esas pelis. ¿Qué sentido tiene cuando sigue un proceso tan largo?
¿por qué la vida no funciona desde la lógica que tiene mi cerebro? ¿Por qué? A veces yo veo a mí mismo, a veces veo mi fe como un espectador que exige, ¿no? Espero que si yo oro lo suficiente, algo cambie. Si nosotros fuimos fieles a Dios, Dios intervenga. Si hemos confiado, si seguimos creyéndole a Dios, sirviendo a los demás, viniendo a la iglesia, el final feliz debería ocurrir. Pero el Salmo 88 es como esa película incómoda que rompe totalmente esa fórmula. Este salmo es calificado como el más tenebroso de todo el Salterio. El comentarista Perone, no sé si se pronuncia así, lo dice. Desde el principio hasta el fin es solo un gemido de dolor. Es el único salmo en el cual la expresión de los sentimientos, el derramamiento del corazón apesumbrado delante de Dios no obtiene consuelo ni alivio inmediato. Porque cuando leemos, ya hemos predicado, estamos en la serie de los salmos, y ya hemos predicado otros salmos. La mayoría de ellos hay un giro luminoso, por decir así. Empieza con un lamento y acaba con una alabanza. Empieza con lágrimas y termina con una confianza renovada. Pero este salmo no. Este salmo es el salmo de la persona que clama y el cielo permanece en silencio. Este salmo es el salmo que la persona ora, pero la oscuridad no se va, no se disipa la oscuridad. Es el salmo del que espera y nada cambia, absolutamente nada cambia. Y uno lee este salmo, ¿Dios lo va a dejar así? ¿Este salmo? Sin resolver, como esas películas malas, sin esperanza explícita. Y cuando nosotros leemos en nuestras propias circunstancias difíciles, la incomodidad aumenta todavía porque pensamos, Señor, lo que yo necesito es ánimo, una salida, por favor, dame una salida. Yo necesito esta famosa lucecita en el final del túnel. Y me pones delante de mí un salmo que dice que todo puede seguir igual. ¿No me presenta un cambio, Señor? Tú me estás diciendo que la respuesta podría no ser la que yo espero. Hay una pregunta más profunda que me surge. Es, si el problema no es que Dios nos responda, sino que hemos definido mal lo que es una respuesta de Dios. Como dijimos, una película es buena cuando termina según nuestra concepción. Una película que nos deja cables sueltos, que recompensa a los protagonistas. Y en nuestra mente una buena respuesta de Dios es que nos saque del problema, altere por favor algo, las circunstancias, Señor. Que nos dé una salida beneficiosa. Necesito un respiro. ¿Y si la respuesta de Dios no siempre consiste en cambiar nuestro escenario? Tal vez esperamos una intervención mientras Dios está obrando con otros ojos y otros propósitos y otro corazón. No es que Él esté ausente. No es que Él está siendo indiferente. Solo quizás es una respuesta que no encaja con ese final feliz. Y hay un pequeño resumen que Paul Tripp hace en el libro que estaba buscando, el matrimonio. Él lo dice, más o menos he hecho un resumen. Él lo dice, transmite esa idea, mejor dicho. El problema en el matrimonio muchas veces no es la otra persona, sino nuestras expectativas no examinadas. Expectativas que funcionan como derechos asumidos y que cuando no se cumple producen desilusión, frustración y conflicto.
Por otro lado, nosotros cuando venimos a nuestra relación con Dios, no siempre nos frustra su silencio. Lo que realmente nos duele es la versión de Dios que habíamos concebido en nuestra mente. Un Dios que siempre interviene rápido. Un Dios que escucha al toque. Es una varita mágica. Yo le hablo y me responde. Como quiero, claro. Un Dios que recompensa visiblemente. Un Dios que cierra la historia como a nosotros nos parece justo, según mi justicia. Y cuando el Señor no actúa bajo esos parámetros, algo anda mal. El Salmo 88 nos muestra un Dios diferente, nos muestra un Dios que no actúa según mis tiempos, que no responde según mis parámetros de final feliz, que no está obligado a cumplir el desenlace que yo imaginé, que no es un Dios manipulable por mi fidelidad, que no es un Dios predecible por la lógica humana, que no es un Dios reducido a mis expectativas. El Evangelio de Lucas nos dice, a otros salvó, sálvase a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Si realmente eres quien dice ser, si realmente Dios te escogió, no es posible que no te responda Cristo. Si realmente eres cristiano, ¿cómo tu papi no te va a responder? Si yo veo a mis hijas con hambre, ¿cómo no le voy a dar comida? ¿Cómo puede que Dios, teniendo el poder para quitarme esa angustia, no lo hace? Si realmente Dios es un Padre bondadoso, ¿por qué no interviene? Este salmo nos hace esa invitación, ¿no? A dejar de lado a ese Dios imaginario y comenzar a relacionarnos con el Dios que es. Pero también nos invita en ese proceso, da pequeños pasos de fe cuando ese silencio de Dios es nuestro compañero de viaje. El primer punto que hablaremos es la honestidad de la fe en medio del dolor. El Salmo 88 abre la puerta a uno de los lamentos más, por decir así, más crudos de toda la Escritura. Vamos a comenzar con el versículo del 3 al 12. ¿Qué dice? Porque saturada está mi alma de males y mi vida se ha acercado al Seol. He llegado a ser como un hombre sin fuerza. El salmista aquí nos comunica que él no tiene un solo problema. No es una mala semana que ha tenido, que nos puede pasar. No es un tropiezo aislado. No es una gripe cuando, como me da a mí la gripe, me toca a mí, yo siento que mi alma se está acercando al Seol. Hablando un lenguaje poético, como estamos hablando del Salmo. Bueno, me da una gripe y María, yo, Señor, llévame, por favor. No aguanto. No es solo porque yo discutí con mi suegra. Aquí no está hablando de eso. Es una acumulación de sensaciones internas. Soy contado, versículo 4, soy contado entre los que descienden a la fosa. Se siente descartado, sin fuerza, sin energía. Habla de alguien que está emocionalmente agotado. Y aquí es donde ese texto deja de ser antiguo y se vuelve práctico a nosotros. Porque hay momentos que alguien quiere morir, alguien o cualquiera de nosotros quiere morir, pero que en realidad no es que quiere morir. Lo que queremos, lo que verdaderamente anhelamos, es que esta carga pesada que estamos llevando se nos quite. Esa angustia. Tú llegaste al punto de decir, ya no puedo más. ¿Quién no? Me siento que estoy aflojando, estoy apagando, estoy cansado de luchar.
Intento oro una otra vez toda la semana, pasan años, pasan meses. Y el Señor, arrastro una lucha diaria con mi pecado, por ejemplo, y el Señor no habla. ¿Alguna vez has estado ahí? Yo sí. ¿Estás ahí ahora? El salmista describe algo todavía aún más duro. Abandonado entre los muertos, como caídos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. En el mundo antiguo, ser olvidado era peor, a veces un leproso era peor que la muerte. Y él no se siente abandonado solamente por las personas, se siente abandonado por Dios. Él siente que aquel que decía ser el soberano todopoderoso, el Dios amoroso y sobre todo el Dios cercano. ¿Recuerda la predicación anterior que hablamos de la presencia de Dios en medio de su pueblo? Ese Dios que se acercaba a su pueblo, la sensación del salmista es, este Dios cercano, no lo siento así. Pues sí, ese Dios me ha puesto en estas circunstancias difíciles y me ha dejado solo, me ha dejado a la deriva. Eso no es una teología fría nada más. Eso no es una teología fría. Eso es la experiencia humana, mía y tuya, muy palpable a muchos de nosotros. Y quiero decirle algo con claridad, la depresión no es un invento moderno. Bueno, es cierto que vas al psicólogo y bueno, cualquier cosa hoy día ya depresivo, ¿no? Pero la depresión es algo antiguo. Quien lee ese salmo no puede llegar a otra conclusión. Ese hombre está agotado, está deprimido. La Biblia no es un libro de superhéroes espirituales. La Biblia es un libro de hombres y mujeres reales, como tú y como yo, que atravesaron temporadas que sus almas estaban destruidas. Y sí, los cristianos pasamos por momentos así. Gente que ora, gente que son fieles a Dios y pasan por momentos horribles de la vida. Momentos de profunda oscuridad. Y aquí es lo que he visto, una de las cosas poderosas en el versículo. Dios decidió incluir ese salmo en la escritura. Eso significa que la honestidad de nuestra fe en medio del dolor no escandaliza a Dios. No escandaliza a Dios. Él no borró este capítulo. No, tampoco lo editó para que sonara más espiritual. No puso ningún final feliz, forzado. Lo dejó así, oscuro. Muy, pero que muy humano. Porque la fe, Rafa lo dijo en la introducción, parte de eso, que está en proceso de maduración, no empieza negando el dolor, al contrario, empieza llamándolo por su nombre. Y aquí están las grandes sorpresas de ese salmo. Al leerlo uno podía pensar que el salmista está culpando a Dios por lo que está pasando, pero este no es el caso, voy a explicarlo más. Y si somos honestos, hay versículos que por lo menos a mí me gustaría arrancarlos de la escritura, porque son incomoda. Versículo 6 al 9. Nos dice, me has puesto, mira que está subrayado, en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Ha reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Has alejado de mí mis amistades. Me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Han languidecido mis ojos a causa de la aflicción.
si pudiéramos editar la Biblia para que suene un poco más aceptable, estos serían candidatos a desaparecer, por lo menos en mi interpretación, pero ellos siguen ahí. Para la cosmovisión hebrea no existía el azar, nada sucedía fuera del gobierno de Dios. Si algo ocurría, estaba bajo su soberanía. Claro que uno podía decir, bueno, yo leo ese salmo y entiendo que el salmista está confundido y está emocionalmente nublado y está proyectando su dolor a Dios, pero no lo veo de esa forma. El texto no suena a una confusión teológica, por lo menos para mí. Suena a una convicción que es muy dolorosa. Creo que la intensidad de ese lenguaje no nos deja espacio para suavizarlo. Aquí nos enfatiza una soberanía muy radical, por lo menos para mí. El salmista no está diciendo que Dios es injusto, no está diciendo que él ha perdido el control. Lo que dice es mucho más fuerte que eso, si paramos para pensar. Lo que él está comunicando es que Dios, tú eres el responsable final de lo que me está pasando. Y eso no es incredulidad. Eso es teología en medio del dolor. Porque es mucho más fácil creer en un Dios soberano cuando esa soberanía hace con que mi mundo sea favorable. Es muy fácil creer en la soberanía de Dios cuando todo va bien. Pero cuando esa misma soberanía permite que yo permanezca en oscuridad, ahí es donde esa teoría de la soberanía cobra vida. Y que a veces se convierte en esa carga pesada. Seamos honestos. Si yo tuviera que hablar con alguien o tuviera que hacer una carta de presentación de Dios a esa persona, yo no incluiría eso. Mi Dios, yo no diría que mi Dios que controla cada milímetro de mis circunstancias, sobre todo cuando decide no sacarme de ellas. El salmista no suaviza esa realidad para proteger la reputación de Dios. No lo hace. Él lleva esa teología al terreno más doloroso de la vida de una persona. El salmista no acomoda a Dios a su sufrimiento. El salmista acomoda su sufrimiento a la soberanía de Dios, que es muy diferente. Y por eso que del versículo 14 al 18, él no suaviza el tono, él sigue hablando. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí su rostro? La pregunta no desaparece, se vuelve más directa todavía. Señor, yo sé que tú eres soberano. Claro que yo sé que tú eres soberano. Tengo esa convicción. Pero me siento abandonado, me siento rechazado. En el lenguaje bíblico, que Dios esconda su rostro significaba retirar su favor, su cercanía, su luz. Lo que el salmista experimenta no es solo un sufrimiento externo, que es muy probable, es una distancia relacional. No está hablando de un ateísmo aquí, ni negando a Dios. El salmista está luchando por conciliar la soberanía de Dios con sus emociones, con sus sensaciones de abandono. Y esa tensión muchas veces en nosotros nos añade más dolor al dolor que estamos viviendo. No entender la dinámica de la soberanía de Dios y cómo Dios permite que sus siervos, los suyos, sufren. Y no quiero pasar por alto el versículo 15 que dice: he estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores, estoy abatido. Como dijimos antes, no es un episodio aislado. No es una crisis reciente, es una historia larga. Larga. Hay personas que no luchan con un evento.
una lucha con toda una vida. ¿Cuánto tiempo hace que Dios no te responde de la forma que querías que te respondiera? ¿Cuánto tiempo hace que estás tú en estas circunstancias? ¿Hace cuánto has perdido aquello que amabas tanto? ¿Hace cuántos años y todavía te duele? Sé que hay personas que aquí que han orado mucho, la iglesia ha orado mucho, pero Dios no ha estado en silencio. Ya he contado a vosotros sobre mi hermana que lleva 21 años sufriendo, perdió calidad de vida hace 21 años. Y en esa semana, al encontrarme con esa predicación, le hice una entrevista y lo que ella me dijo fue algo muy profundo. De muchas cosas que dijo, hoy es la predicación, dijo, me he quejado con Dios en muchas ocasiones, pero lo que he encontrado fue su silencio. Me dijo eso. Aparte de personas que se acercan con poca sabiduría y que dicen, como a Job le se acercaban sus amigos y decían, tú estás ahí porque has hecho algo malo. Lo más seguro es que Dios te está pagando contigo, está haciendo justicia contigo. Aparte de eso, ella me dijo, lo más duro fue haber encontrado el silencio de Dios. Jeremías no fue distinto. Perdón. No era ahora. El versículo 16 y 17 sigue con la misma idea radical. Mira lo que dice. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira. Tus temores me han destruido. Me han rodeado como aguas todo el día. Y el final del capítulo. Has alejado de mí al compañero y al amigo. Mis amistades son las tinieblas. Así termina. Dios permitió que una oración se terminara de esa forma. Eso significa que la fe bíblica tiene espacio para que un capítulo termine sin que todo se resuelva. Eso significa que hay temporadas donde la experiencia del creyente como de mi hermana será el silencio. Puede que te dure toda la vida. Porque el detalle más importante no es que el salmista esté en oscuridad. Es que en esa oscuridad él sigue hablándole a Dios. Eso ya lo veremos, ese detalle, en el último punto. Y ahí es donde yo he visto esa tensión gloriosa del texto. Él se siente rechazado, pero no se va. Siente que Dios está distante, pero le sigue hablando. Atribuye dolor a la soberanía divina, pero no rompe esa relación. Eso no es incredulidad. Eso es una fe que, aunque está herida, es una fe que se niega a soltar a Dios. Por eso yo salté algunos versículos. No sé si se dieron cuenta, no he hablado del versículo 1. La segunda parte del versículo es la que viene. Del versículo 1 diría, de día y de noche he clamado delante de ti. Versículo 9, oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. Versículo 13, mas yo a ti te pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. Se repite esa fe que no se rinde. La fe que está madurando recurre al objeto de su convicción. Por supuesto que hemos visto, hay desvaríos, por supuesto, pero eso no quiere decir que esta fe desvanece por el silencio de Dios.
No espera sentir la salvación para clamar. No se mide el cambio visible de la circunstancia. No se mide por el cambio. La fe persistente sigue volviendo a Dios día tras día. Día tras día. La fe persistente se transforma en un hábito de confianza, una práctica de clamar, aun cuando nada ha cambiado. La fe que está madurando no depende de señales externas ni de resultados inmediatos. Se alimenta de la convicción de quién es Dios y de la certeza de que Él es fiel, incluso cuando todo parece estar en silencio. Eso no es caminar como los caballos con sus anteojeras. Eso no es decir aquí no ha pasado nada. Eso es en realidad la fe que persiste en el silencio. Por lo tanto, además de esa persistencia, ¿cómo el salmista responde a Dios? Y ¿cómo el salmista responde a ese Dios que no cumple sus expectativas? Que no resuelve su problema, sino a ese Dios que guarda silencio. Puse el cuarto punto, la convicción de la fe frente a la adversidad. En la primera parte del versículo que yo he escondido hasta el final. Oh Señor, Dios de mi salvación. Y uno para un momento, ahí está otra tensión más del capítulo, dice, el salmista está expresando algo contrario a su experiencia de salvación. Y cualquiera de nosotros observamos desde afuera, Dios de tu salvación. ¿Has visto tu salvación? ¿Acaso el salmista no ha escrito el salmo? ¿No percibiste el último versículo que dice que sigues en oscuridad? Que las tinieblas, que Dios ha alejado las relaciones que podían consolarle de cerca de él. O si hay un consuelo, no hay consuelo. Se siente abandonado. Y la ironía se vuelve muchísimo más profunda cuando nosotros miramos el Calvario, la cruz. Cristo expuesto a vergüenza. El Evangelio de Marcos dice que la gente pasaba, lo injuriaban. Y desde fuera, la escena, ¿qué gritaba la escena? Fracaso, derrota. El cielo en silencio. Salvador, Rey, Hijo de Dios. Una mejor descripción de ese Dios, mejor dicho una mejor versión sería un Dios que observa. Un Dios que no responde. Míralo en la cruz. El Dios que abandona. Es como que alguien se está ahogando en un río, está pasando la corriente, tú tienes una cuerda, no lo lanza y esa persona encima grita, eres mi Salvador, y pasa de largo. Desde fuera parece incoherente, casi irracional. Salmista, ¿no te das cuenta que tu circunstancia no coincide con tus palabras? Esa es la profundidad de ese capítulo. No está describiendo lo que ve. El salmista está afirmando lo que cree. Él no está negando su circunstancia. Su fe está trabajando a pesar de su circunstancia. Y eso nos enseña que la fe no siempre es coherente con lo que estoy pasando. La fe es coherente con el carácter de Dios. El salmista nos llama a Dios Salvador porque esté viendo la salvación. Lo llama así porque en medio de la ausencia, lo llama en medio de su ausencia. La fe que está madurando es aquella que está convencida de que Dios es su Salvador antes de ver su salvación. Voy a repetir.
La fe que está madurando es aquella que está convencida de que Dios es su Salvador antes de ver su salvación. O incluso, aunque nunca en esta vida llegue esa salvación inmediata. Ahora sí, el profeta Jeremías pasó por un proceso similar. Este hombre estaba deprimido. Mira lo que dice. Maldito el día en que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Y sigue hablando, no lo voy a leer. Puede leerlo en tu casa. El apóstol Pablo no recibió la respuesta que él quería de Dios por el aguijón de su carne. Dios no lo respondió como él quería. Y el último ejemplo por excelencia, la negación rotunda de Dios a quitar a su hijo del proceso más doloroso que jamás se ha vivido. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esa copa. Si Dios todavía no nos ha respondido, no te ha respondido, no eres el único. Ninguno de esos ejemplos recibieron esa respuesta que deseaban. Pero sin embargo su fe persistió, clamaron, oraron, sufrieron. Sí sufrieron, pero siguieron confiando en Dios. El Salmo 88 nos muestra que la fe no siempre evita esa oscuridad. Pero hay algo que sí, Jesús trató con esa oscuridad cara a cara. Tomó sobre sí el sufrimiento, nuestra sensación de abandono, nuestro grito silencioso. Cristo no fue liberado de esa copa del dolor que le causaría por nuestros pecados la separación de Él con la Trinidad, con el Padre, con el Espíritu Santo. Lo cargó hasta el final y nos mostró lo que es confiar. A pesar del silencio, a pesar de la incomprensión de los que nos rodean, a pesar del dolor. Por eso podemos decir hoy que Jesús conoce y entiende mi cansancio, mi soledad, y aún así me llama, me hace una invitación. Aférrate a mí. No porque la fe dependa de mis circunstancias, sino que es una invitación a confiar en su carácter. Depende, todo depende en ese proceso. ¿A quién me aferro? En la cruz hubo silencio. El Padre no libró al Hijo del proceso. El Padre no libró el Calvario. El Padre no evitó la copa. Y sin embargo, ese silencio no significó un abandono eterno. Significó redención eterna. Cristo abrazó el Calvario en medio del silencio del Padre. No porque el Padre dejara de amarle, sino porque había un propósito más grande que el alivio inmediato de Cristo. Y por ese silencio, hoy nosotros tenemos salvación. ¿Ya paraste para pensar en eso? Porque el Padre nos respondió al Hijo, hoy tenemos salvación. Gracias a Dios por sus silencios. Claro. ¿Por qué Dios libró a su Hijo? No libró a su Hijo de ese proceso. Hoy lo sabemos. Porque estaba obrando algo mayor de lo que nuestros ojos podían captar, nuestra mente podía entender. ¿Y por qué Dios no me libra a mí de mi sufrimiento?
Quizás ahora es todo confuso, es verdad. Quizás quizás estabas esperando hoy otra respuesta. No te gusta escuchar ese tipo de predicación. Quizás el cielo sí está callado, pero aquí está la clave. En medio del dolor, nuestra fe puede aferrarse al carácter de Dios. Al Dios que no cambia. Al Dios que permanece fiel cuando todo lo demás parece inestable. Decirles que nuestro dolor no tiene la última palabra. Nuestra confusión, mi mente, mi cerebro, mi confusión teológica, mi queja ante Dios, no redefine a Dios. El silencio no cancela la fidelidad de Dios. Aunque nosotros no veamos el final, aunque la salvación todavía no se manifieste, nos llama a aferrarnos a Él. Porque Él puede tener esa empatía con nosotros. Él no fue librado del sufrimiento, pero en medio de Él mostró quién es Dios. Y nos enseñó a confiar, que confiar no siempre es entender. La fe que está madurando no depende de lo que veo. La fe que está madurando depende si le veo y confío en quién es. Y si el silencio del Padre produjo la mayor victoria de la historia, entonces puedo descansar en que sus silencios en nuestra vida no son ausencia de su presencia. Son propósitos que están en proceso. Por eso hoy, incluso si no entiendo, incluso si duele, incluso si el Salmo 88 aún no tiene ese giro que esperamos, ese giro luminoso, puedo abrazar a aquel que promete que todo, absolutamente todo, lo usará para nuestro beneficio, aunque no lo comprenda. Y la última frase que les digo es: ánimo. Les animo, les aliento, porque hay un detalle. Eso, lo que nos pasa en ese proceso, es fe que está tomando forma. Es fe que está tomando su forma. Así que oramos. Señor, es muy, muy difícil. No es un mensaje. Me hubiese gustado presentar un Dios que ora, que oramos, que hablamos con Él y que enseguida cumple mis deseos. Eso es lo que nos gustaría a todos nosotros. Nos gustaría orar por mi sensación interna de angustia y que enseguida me la quite. O orar por alguien de nuestra familia que está enfermo y que tú sanes enseguida, pero tú nunca te has presentado así, Señor. Eso es un problema, primero, del pecado que ha distorsionado nuestra visión de ver quién eres. Y así vamos a la vida pensando en un proceso de retribución. Si hago lo bueno, pues tú debes bendecirme. Pero tus bendiciones van más allá de nuestros ojos, van más allá de lo que creo que debe ser una bendición, Señor. Así que en ese proceso de tu silencio, en mi vida también, que no respondes, te pedimos tantas cosas, pero necesitamos abrazar la verdad de quién eres, Señor. Si necesitamos consuelo, pero a veces, Señor, a veces hay momentos que no encontramos ni consuelo. Pero aún así tú nos invitas a seguir, a insistir, a tocar la puerta una y otra vez. Y espera, Señor, espera que tú hagas algo. Y si no llegamos a entender, Señor, que esa fe que parece pequeña, que es pequeña, que lo sentimos así, en esos momentos pueda darnos
esos destellos en tu presencia. Te pedimos y toque nuestro corazón en esta semana y en la vida, Señor. Te pedimos en tu nombre. Así que, amén.